Buenos días, buenas tardes, buenas noches, sea que nos estén escuchando. Bienvenidos al podcast de Bad Habit, el tercer capítulo de esta temporada. Y hoy tenemos, como siempre, a Emiliano Pinzón. Aquí conmigo está José. Richie por esta semana no va a estar acá porque está en Nueva York grabando. Así que qué buena vida que se manda ese cabrón, honestamente. Pero le deseamos mucha suerte en su grabación. Em, para esta semana el tema es, ojalá, José, ojalá que el tema fuera que vamos a hablar de la tremenda farra que se mandó el presidente Noboa en España, que decía que le lleven de farra y tire billetes, pero no, en realidad vamos a hablar de un tema mucho, mucho más grave. Pero sí vamos a tocar ese tema en algún momento cuando Richie vuelva, para burlarnos de eso. Efectivamente lo haremos, pero hoy no será el día de que hablemos de ese tema. Vamos a tener una invitada, pero se unirá más adelante a nosotros. Hasta que venga, vamos a dar un poco de contexto sobre el tema que vamos a hablar. Y ya se le voy a dar paso a José para que le explique, porque no estoy tan informado de ese tema, honestamente. He oído un poco de las noticias, pero no he tenido mucho tiempo de Mijo, profundizar. Así que mijo, dale, pero, José. loco, tú estás muy informado de este tema. ¿Qué no viste, Dune? Ah, mierda. ¿Qué tiene que ver? Ya, A ver, esa es mi es pregunta. somos un país de enclave económico, primario exportador, extraccionista. No sé, loco, tú dime, ¿qué tiene que ver Dune con la realidad ecuatoriana en este punto de la vida? Que no tenemos a Lisan Algaí y no deberíamos tener Lisan Algaí, pero esa es la gran diferencia. Exacto. Pero aquí viene el tema realmente. Creo que, y hemos hablado bueno, no hemos hablado tantas veces, de hecho deberíamos hablar más de lo Sí, creo que tenemos un capítulo de realmente la minería, ¿o lucha. no? ¿Con la misma O Sofi? sea, No, hemos no. hablado, grabamos un video explicativo de algo que sucedía en Buenos Aires. Buenos En Aires, para los que 2021 no creo. sepan, era exacto, como una parroquia rural acá en Ecuador. Eh, de hecho, no creo que ni siquiera es parroquia, es lo que tú dices, capaz es más un pueblo, en el Ujú. cual existía extracción legal e ilegal. Y obviamente había una serie de enfrentamientos entre comuneros y la policía y algunas empresas que se acercaban justamente a esa zona. También hablamos en algún punto de lo que sucedía en el Choco Andino al noroccidente de Quito. Sí, Creo que hablamos noroccidente un de poco de Quito. Chocuandino en las elecciones de Quito. Creo que mencionamos Sí, ese tema hablamos, porque hablamos de justo las se elecciones. daba la consulta con eso. Ajá. Sí, exacto, tuvimos una. Pero no, quería quedarme con el chocondino porque recuerdo que antes de eso hablamos de cómo había afectado la producción y los ingresos de una serie de mujeres que que se dedican al exporte de panela, ya que existía un cierto nivel de penalización por el agua que estaban usando en esas zonas. Eso es para dar un poco más de contexto del impacto que tiene la minería, no solo en un nivel de ecosistemas, no solo a un nivel de servicios ecosistémicos. También entramos ya a un rango mucho más delicado, que es, em, bueno, no diría más delicado, sino tal vez un poco más cercano y fácil de empatizar, que es la vida de la gente. Bueno, como saben, en estas zonas, cuando sea minería legal o ilegal, eso creo que es la menor discusión en este punto, no como el Canal 8, como siempre tergiversando la noticia. Luego, ¿por qué lanzan piedrazos a los periodistas? Y luego, ¿por qué queman los canales? O sea, eso es algo que ya te contaré. Podemos hablar un poco de esto antes de que se conecte Sofi, entonces. Pero continuando con el tema, existe una afectación a la producción de estas familias porque, bueno, para que tengan una idea, Sicchos es en Cotopaxi, es una zona, si mal no recuerdo, principalmente eh, sí, o sea, agroproductora, pero enfocada de mayor forma en lo que es ganadería. Es una zona relativa, entonces no es tan normal que existan cultivos, macrocultivos, o sea, cultivos a gran escala, cosa que tampoco es muy deseable
por lo que alguna vez también hemos hablado del impacto que tienen los cultivos a gran escala en ciertas zonas, pero entonces, en estas últimas semanas, nosotros estamos grabando esto el 23 de marzo. Para que tengan una idea, esto sale unas 2 semanas más tarde. En este momento hay una lucha muy fuerte de diferentes organizaciones campesinas porque están enfrentándose a un proyecto minero que no quieren que suceda en esta zona. Hay una ironía detrás de todo esto y es que ese proyecto minero, como conversaba con otro invitado muy recurrente del canal, con Kevin, me decía, bueno, ese proyecto va a tener incluso un sello que diga aprobado por el Ministerio del Ambiente, que estoy seguro que el El de Ministerio del Cotopaxi? Ambiente, ajá, el de Cotopaxi, y que no ha de ser muy deseable por parte de ellos, pero para que tengan el volumen del problema. Eh, Sofi, con un poco más de datos, tal vez, yo estoy muy desactualizado en eso, sinceramente, pero para que entiendan un poco cómo se da este tipo de fenómenos, principalmente en la generación de empleo, porque algo que sucedió bastante con el tema del Yasuní era que decían, bueno, sé que empleos, pero empleos para quién, Eh, para cuántas personas realmente, son todas personas de la comunidad. Basta con poner una cancha de fútbol y una escuela, basta con poner una cancha de básquet, ¿es suficiente remediación? Todos esos tipos de preguntas confluyen dentro de una cuestión mucho más compleja realmente, porque, bueno, primera cosa, ya se está conectando Sofi. Hola, Hola perdón, Sofi. ¿qué tal? No, tranqui. No te preocupes. No, Ya estaba terminaste de hablando hacer un la poco intro de y ¿Todo bien? Después esperarnos. ¿Cómo ha pasado a los todo bien. tiempos? Aquí un poco triste realmente por este tema, pero bueno. Sí, está terrible. Y, o sea, bueno, mientras usted acaba rápido la intro para que la Sofi nos dé un poquito más de luz en el tema. estaba hablando un poco de la problemática de la generación de empleo en zonas de extracción, porque muchas personas creen que el hecho de que entre un proyecto va a generar empleo para las personas de la zona, pero no sé, era un poco, o sea, ya hay evidencia bastante robusta de que esto no sucede y que el ambiental de estos proyectos mineros es incluir una cancha de fútbol y una cancha de básquet normalmente, y que realmente es muy marginal la generación de empleo de comunidades. Entonces era básicamente completarle con eso. Decía que tú ibas a tener como que un poco más de luces en tema de números alrededor de eso, tal vez, o como que un poco más de actualizar esta situación para que puedas comentarnos. Sí, bueno, yo te puedo hablar de alguna vez con un colectivo antiminero en el que yo estaba, que se llama Comunálisis, fuimos fuimos como a observar un encuentro de empresas mineras organizado por la Cámara Minera de Quito, creo que era, en Centro de Exposiciones, o sea, el que está donde era el anterior, en el Bicentenario. Y claro, ahí están todas las empresas mineras, todos los ingenieros ambientales y todas estas organizaciones, empresas privadas que ofrecen servicios a las empresas mineras. Y uno de los servicios que ellos les ofrecen, por ejemplo, es cómo lidiar con los conflictos socioambientales y las comunidades. Y ellos te dicen, ellos, o sea, exponían a los proyectos mineros, a los ingenieros, a todos, les decían que es conocido el ciclo del empleo en la mina porque entra un proyecto, se ofrece empleo, eso también divide a las comunidades porque hay gente que a veces no tiene muchas alternativas y termina trabajando en ese proyecto y hay un pico cuando se construye el proyecto minero, en donde hay contratación. Pero luego cuando eso se acaba, otra vez toda esa gente se despide. Entonces es una generación de empleo que no es muy grande y es muy de corto plazo. Y entonces estas organizaciones, estas empresas privadas que ofrecen estos servicios a las empresas mineras, les exponían, hacían exposiciones de cómo lidiar con el conocido
ciclo del trabajo, o sea, cómo lidiar con la comunidad del momento en que se despide a toda esa gente a la que se le había ofrecido que se le iba a generar trabajo. Entonces es un problema que en la industria ya es conocido. Y claro, no es muy intensivo en empleo la industria minera. Ya, entonces, básicamente lo que se expone aquí es la idea de que puede existir un ciclo dentro de lo que es la generación de empleo. Y más o menos cuéntanos qué sucede posterior a eso, o sea, cómo normalmente es, por así decirlo, la relación que tienen estas comunidades con las empresas posterior a este primer momento que es bastante intensivo en mano de obra en estas zonas. O sea, es una situación conflicto. Yo puedo hablar un poco de lo que he visto, que es más del caso de Tundaime en Zamora Chinchipe, que es el mirador, es la mina más avanzada en el país y es un poco el ejemplo de, ahí se puede ver la relavera que ya está, la relavera que se está construyendo y un poco hacia dónde se está proyectando el país mega minero que se está ofreciendo. Y es una situación muy conflictiva porque las personas que se oponen al proyecto, las personas que son desalojadas, son un poco marginadas, o sea, en el territorio, pierden sus medios de vida, pierden sus formas de sustento y ahora tienen que lidiar con otros problemas, como por ejemplo el riesgo de tener una relavera, en el caso de Miradores, la relavera con la pared más alta de América Latina, que todo el mundo dice que eso es un riesgo en una zona que no es libre de riesgo sísmico. Entonces, y eso es un pasivo ambiental que se queda y que la comunidad va a tener que lidiar con eso y con la exposición a esa contaminación que se queda ahí a perpetuidad. Y también hay siempre estas estrategias de las empresas mineras de dividir a la comunidad y de imponerse. Tienen al Estado de su lado para, a pesar de que haya bastante resistencia, como está pasando, por ejemplo, en Cotopaxi, en Las Pampas, se tratan de imponer, o sea, como sea. Entonces, y bueno, como sabemos, estas actividades extractivas del Ecuador, la historia, somos un país primario exportador y siempre se ha ofrecido como cada boom que viene o cada nueva materia prima como va a ser la solución de la pobreza y ya sabemos que no es así. No fue así con el cacao, no fue así con el olivo y tampoco para las poblaciones que son más afectadas por esas contaminaciones. Entonces, no va a ser así con la minería y la contaminación de la mega minería es más intensiva que otras que hemos vivido. A mí me resulta, o sea, podríamos hacer como que digamos, una comparación en que realmente creo que no se diferencia mucho porque como José hablamos del principio que hemos hablado algunas veces en el podcast sobre otros ejemplos de la minería como en Buenos Aires que pasó hace 2 años, la consulta que se hizo en el Choco Andino. Y también, bueno, para los que son de Ecuador, pero decir que no, como cualquier país que depende del petróleo, Ecuador lleva básicamente desde los años 50, creo que incluso antes, exportando petróleo y una de las zonas más explotadas fue la Amazonía. Se ha documentado bastante bien que, por ejemplo, la población guaraní que vive ahí tuvo muchos problemas, digamos, sociales, para insertarse socialmente. Se hablaba mucho de que había especialmente entre los hombres, había una relación que tendían ¿cómo decirlo?, a ser conflictivos, a tomar mucho, a pelear, a no intentarse en la sociedad. ¿Qué tipo o sea, qué tipo de impactos psicológicos, aparte, porque ya sabemos que como en cualquier actividad extractiva, ya el impacto por la salud es bastante fuerte, ¿no? Hay muchas enfermedades, como se ha visto reportando desde hace años en Ecuador, como el caso de Chevron, cuando se demandó el Estado ecuatoriano por todos los daños que sufrieron muchas familias. Pero, ¿cuál es el impacto psicológico de tener este tipo de actividades en estas poblaciones? Bueno, ahí yo más me remitiría como que los estudios que han hecho académicos en torno a los impactos socioambientales y psicológicos en territorios mineros. Ahí, por ejemplo, hay un libro
publicado por la Universidad Andina. Me parece que es este grupo de salud colectiva de la Universidad Andina, en donde ellos ven, por ejemplo, ciertas dinámicas. Por ejemplo, se habla de una masculinización de los territorios, en donde hay la entrada de personas externas, y eso provoca, por ejemplo, un aumento en denuncias como que de abuso sexual o la exposición a la vulnerabilidad de las mujeres que viven ahí en los territorios a la entrada de estas personas de afuera. No sabría ya a profundidad los impactos así sobre las familias, lo que comentas acerca de que las personas de una alta ingesta de alcohol y también más conflictos. Yo pensaría que tiene mucho que ver con estas lógicas de cómo se dan estos trabajos, que son trabajos donde las personas van en estos regímenes de como 21 días o 20 días y los otros días vuelven a su casa. Entonces, ese tipo de arreglos laborales creo que es lo que podría explicar que se den estas dinámicas de un montón de hombres solos trabajando en lugares en donde se sabe que, por ejemplo, se abren muchos prostíbulos. Estas dinámicas son las que podrían conllevar a que haya más ingesta de alcohol, y eso en ese entorno puede haber más ese tipo de violencias. Entonces se vuelve, o sea, ¿de qué desarrollo estamos hablando para esos territorios? Cuando la actividad económica no genera mucho empleo y se extraen estas dinámicas a los territorios y a más de todos los otros impactos ambientales. Hay un punto importante, es cómo, cómo esto puede... O sea, creo que repetir esto ya es bastante tedioso porque ya hemos tocado este tema con el petróleo. Ya hemos hablado de que no es que al otro se puede hacer como que estos arreglos ambientales, o sea, los servicios ecosistémicos que se pierden debido a la minera no se recuperan en décadas. Es algo muy amplio y realmente creo que hasta ahora no se ha llegado a ahondar realmente cuál va a ser económicamente la pérdida de esos servicios ecosistémicos. Si tal vez tú conoces de algún acercamiento o algún intento de analizar ese punto en particular. Hay un estudio me parece que son William Sacher, Francisco Hurtado, estoy olvidando de dos personas, Alberto Acosta y otra persona más, me parece, que ellos tratan de hacer un análisis costo-beneficio de la actividad minera, pero tomando en cuenta, o sea, creo que es muy difícil contabilizar y monetarizar como todos estos servicios ecosistémicos, especialmente en zonas tan biodiversas como la cordillera del Cóndor, en la Amazonía y otras regiones, o INTAC, por ejemplo, pero ellos tratan de hacer eso, y el momento en el que introducen eso en el análisis costo-beneficio, realmente ellos demuestran que no es un buen negocio. O sea, y eso es algo que dice mucho, por ejemplo, Alberto Costa, y se refiere justo a eso. La megaminería no es un buen negocio porque no genera un montón de pasivos ambientales, porque deja una mina, una relavera que tiene que ser gestionada casi que a perpetuidad, es un pasivo ambiental enorme, con el que el Ecuador tiene que lidiar. Las regalías que da la minería me parece que no tienen tanto punto de comparación como el petróleo. Y eso, la verdad, tendría que yo analizarlo más de profundidad. Pero yo entendería que en el caso de la producción petrolera en el Ecuador, que se da mucho a partir de la producción nacional y todas estas leyes en donde se ha asegurado que un porcentaje muy importante del Estado, de los ingresos petroleros, entren a las arcas fiscales, es distinto del caso de la minería, en donde lo que entra a las arcas fiscales es por regalías mineras y no es mucho, o sea, de lo que ganan estas empresas mineras transnacionales. Entonces, tomando en cuenta lo que ellos ven en este análisis costo-beneficio, es que si tú tomas en cuenta e introduces los pasivos ambientales dentro de ese análisis de costo-beneficio, es un mal negocio para el país. Y el gobierno es como, el Estado está impulsando esto, como que tratando de pensar en un Ecuador post-petrolero, pero no
pero no post-extractivo y no primario exportador. Perfecto, Sofía. A mí una pregunta que se me acaba de, más bien que estaba pensando, o sea, yo he estado leyendo un poco, porque no exactamente el tema, pero cuando suceden las elecciones leía mucho sobre esto, especialmente en Twitter, ahora conocido como X, no sé por qué sigo yendo a esa cloaca, creo que me divierte un poco ver las opiniones de la gente, pero muchas opiniones de la gente era que estos hippies votaron por no seguir extrayendo petróleo del Yasuní y cómo quieren que no apoyen proyectos de minería si necesitamos de alguna forma recuperar el dinero que perdemos por dejar de explotar petróleo. ¿Qué le dirían a esas personas? Aparte de que les falta obviamente leerse todo un libro de empatía, ¿qué le dirían a esas personas? O sea, ¿realmente podríamos recuperar todo lo que vamos a dejar de ingresar el petróleo permitiendo que haya minería? Eh, Primero diría que no, o sea, es un problema crónico de nuestro país, o sea, más bien que abran un libro, que abran también un libro de historia, porque nos siguen prometiendo o sea, nos siguen prometiendo como la panacea de que esto nos va a sacar del hueco y nuestro país tiene problemas estructurales, tiene estos ciclos de endeudamiento crónico en donde exportamos una materia prima que tiene un buen precio internacional, tenemos unos años, bueno, hemos tenido como los últimos dos booms del petróleo, que es cuando más ha crecido el Estado, en los años 70 y en la época de Correa. Y luego tenemos esta época de endeudamiento crónico en donde otra vez tenemos que vender los activos del Estado a precio de gallina enferma y otra vez entramos en crisis. Y es como que es como como dicen los budistas, este ciclo del eterno retorno, no sé cómo se llama, pero entonces no es una solución realmente, no es una solución por ningún lado. Y otra cosa que también me enoja mucho, y hablando de los comentarios así de la gente que no conoce mucho de estos temas, bueno, es que es difícil, si uno no se interesa, uno se pone a leer, como que no escuchas mucho, pero esa típica opinión de cómo puedes estar en contra de la minería y usar un celular, y es como que no, o sea, es mucho más matizada la discusión, o sea, cuántas personas, por ejemplo, en Estados Unidos están completamente a favor de las energías alternativas y de la transición ecológica y de la energía nuclear, por ejemplo, y cuántas de ellas permitirían que pongan una planta nuclear en el patio trasero de su casa. El Ecuador es como que me diga, sí, o sea, si usas un celular, pero vos también absorbe todos los costos ambientales, cuando el mundo no es así. O sea, es un mundo en donde nosotros como país periférico se nos están imponiendo esos costos y no nosotros, urbanos. Bueno, la consulta, las últimas consultas sí muestran que estos problemas están muy cerca de Quito, pero muchas veces son de muchas personas en territorios más apartados o en la ruralidad, que realmente sus medios de vida dependen mucho de temas agrícolas, dependen de que tengan agua que no esté contaminada, pensando en nacionalidades y comunidades indígenas, y se les va, o sea, y eso va a cambiar si es que se permite la entrada de estos proyectos enormes. Entonces, eso les diría. A mí me da mucha gracia que las personas que repiten mucho el discurso son anticorreístas y eso me resulta un poco irónico hasta cierto punto. Pero bueno, no sé por qué me saltó eso a la cabeza. Pero a mí me gustaría saber que, o sea, a diferencia del gobierno de Guillermo Lasso, que realmente no me acuerdo muy bien qué dijo cuando sucedió lo de Buenos Aires. No me acuerdo si lo condenó, dijo que iba a ayudar, creo que fueron allá, no me acuerdo bien. Parece que fue hace tantos años que el gobierno de Guillermo Lasso duró más de 2 años. Eso es lo más denso de todo esto, que parece que duró mucho tiempo y no fue así. Pero aparte de farrear en España, ¿ha dicho algo el gobierno de Daniel Noboa, tipo qué políticas van a hacer, qué piensan hacer? ¿Han hablado sobre el problema? José dijo que estos proyectos iban a estar avalados por el Ministerio de Ambiente, lo que me parece algo muy irónico, creo que la persona que se está encargando de este ministerio creo que no entiende de qué va, pero bueno, ¿qué ha dicho el gobierno de Daniel Noboa sobre esto? Sí,
justo Daniel Noboa participó en un encuentro minero en Canadá, creo que fue a principios de marzo, sí, creo que fue como el 3 de marzo o algo así, principios de marzo, y ahí firmó varios acuerdos como que compromisos, como que comprometió al país en avanzar, creo que eran 5 proyectos grandes. Y entonces, a partir de eso ya están habiendo problemas graves en algunos territorios, especialmente en Cotopaxi y en Bolívar, donde se han querido, en Cotopaxi, donde se ha querido imponer una consulta ambiental, porque de alguna manera se ha tratado de frenar esta entrada a partir de que se supone que el gobierno tiene que hacer una consulta previa en territorios con poblaciones indígenas. Es un acuerdo de la OIT en donde tiene que haber una consulta previa y también hay la obligatoriedad, me parece que según la legislación ambiental tiene que haber una consulta ambiental. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Lo que están haciendo es tratar de imponer esa consulta como de lugar, tratando de que solo participen las personas que les van a decir que sí. Entonces, ha habido, y no solo eso, sino que, por ejemplo, el presidente de la CONAIE denunció que un grupo empresarial afín a Noboa compró acciones en uno de estos proyectos en Bolívar. Entonces, se da un caso súper grave en donde el Estado está usando el uso de la fuerza y las fuerzas de seguridad en un contexto de estado de excepción para reprimir a las personas que están oponiéndose a la minería. Y en el caso de Cotopaxi especialmente, eh, cuando ya se iba a dar la consulta ambiental, las personas alertaron que vieron la entrada de personas de fuera del territorio que estaban armadas. Y después de eso se intentó, o sea, se instaló esa consulta y cuando ellos querían oponerse, resistir, mandaron a policías y militares y a reprimir a la gente. Y hay varios heridos. No solo eso, sino que ya se les, ya en esta narrativa, esta narrativa de grupos terroristas en contra del Estado, se les está acusando de terrorismo a estas personas y son campesinos que están defendiendo su territorio y lo han venido haciendo durante mucho tiempo y ahora el presidente está aprovechando esta situación de inseguridad para tratar de juzgarles como terroristas. Y en Bolívar también recién sentenciaron a personas que están resistiendo ya con los mismos cargos. Entonces se está usando las fuerzas del Estado para imponer estos proyectos, uno de los cuales encima más del presidente tiene intereses económicos, el grupo económico. Y eso es como que un conflicto de intereses que debería ser completamente prohibido. Entonces el Estado al servicio de esta agenda extractivista y los intereses de los grupos económicos grandes. Habrá que perdonarle a Danielito Noboa. Seguro cuando hizo estas promesas en Canadá se le había ido la mano otra vez con la cerveza. José, no sé si tienes alguna pregunta antes de hacer la mía. O sea, yo quería... Qué huevada, Danielito no va. O sea, ya sabíamos que... vuelvo a la vieja crítica antes de pasar a bardear a los medios de comunicación y es, ¿cuál es la verdad? O sea, de los allegados que tú tienes, la cercanía que tú tienes con algunos grupos, ¿cuál es la verdadera postura que tienen cuando estos políticos se acercan a ellos? Porque creo que hace un tiempo hicimos una mini crítica o algo al tema de Días Unidos por el tema de Guillermo Lazo. Obviamente tuvimos una persona llegada y nos dijo, no, no, no es así. Realmente nunca hubo como que ese acercamiento, pero se ha vuelto un tema tan marketinero, tan de comunicación, tan maleable. ¿Cuál es la verdadera postura que se está teniendo por parte de los diferentes grupos de ecologistas frente a los políticos? Porque siento que eh, no sé, siento que a cada rato llegan a vender humo y no sé si en algún punto realmente hay alguien dentro de estos grupos que dice, no, no, sí es verdad, Daniel Noboa está en lo correcto, o dicen, sabes que no, la propuesta de Correa es la correcta, o la de Moreno, o la de Lazo. Lazo promete que no, que va a respetar la naturaleza y va y amplía el tema de Galápagos y con eso ya estamos felices. O sea, ¿cuál es la postura que están teniendo en este momento frente a esta política
que ya no diría ni siquiera que es de izquierda o de derecha, es lo que tú dijiste antes, Sofi, es una política extractivista. Simplemente venga de donde venga, sigue siendo una política extractivista y con muchos conflictos de interés, diría, no solo en este gobierno. Ahí yo creo que sí hay cierta diversidad de las posturas que yo conozco y mi percepción de las posturas de algunos grupos con los que no necesariamente, organizaciones con los que no necesariamente tengo contacto, pero de lo que veo que publican. Eh, Justo como tú dices, José, o sea, el gobierno que venga tiene una postura extractivista eh, a nombre de como que la deuda pública y sacarnos del hueco, pero es también porque, claro, si tú piensas, o sea, los correístas, ¿qué es lo que piensan? Que el Estado es el que tiene que, el actor más importante para resolver y enfrentar muchas de estas crisis. Entonces, si tú tienes esa perspectiva, piensas que lo más importante es que el Estado tenga ingresos, como sea. Y eso vimos, por ejemplo, cuando fue la consulta del Yasuní y estaba la ex ministra del Ambiente correísta apoyando el no. Eh, a pesar de que Novoa ahí, una de las cosas que le hizo popular, creo que con los jóvenes, fue justo mandarse el comentario de que apoyando al Yasuní, y luego vimos que nuevamente tomó esta postura o sea, no de apoyo, o sea, que eso era solo un tema de campaña, y no apoya realmente a las demandas de las luchas de defensa de la naturaleza y las luchas ecologistas también. Entonces, yo creo que ahí lo importante es, siempre que las organizaciones sociales tengan un papel importante, y también lo digo porque estoy trabajando en una organización social, entonces en la época correísta, un problema muy, muy grave, una crítica muy grave a esa disque revolución ciudadana, es que desmovilizó a muchas organizaciones sociales y a muchas ONGs o a muchos grupos, simplemente los sacó los trató de anular a nombre de que el Estado se hacía cargo de muchos aspectos de la sociedad. Mientras que cuando se trata de un gobierno neoliberal como el de Guillermo Lasso o el de Noboa, siempre son las organizaciones sociales las que están tratando de atender a poblaciones que el Estado de repente deja de desfinancia, no da recursos. Entonces, o sea, pase lo que pase, creo que las luchas ecologistas saben que tienen a los gobiernos en contra, y lo importante es que puedan tener una cancha, una arena en donde puedan seguir luchando con los aliados que se pueda, tratando de concienciar a la población. O sea, el momento que se proponen estas consultas, que son, el mundo realmente pone atención cuando el Ecuador, con la consulta de Estados Unidos y la consulta del Choco Andino. Entonces las organizaciones sociales tratan de que la población, como que de comunicar a la población la importancia de estas luchas, porque solo esa presión, pero así realmente mayoritaria, como hasta llegó a tener un tema como el Yasuní, puede de alguna manera mover. Y aún así estamos viendo que los gobiernos ya están queriendo desconocer los resultados de una forma muy antidemocrática. Entonces, realmente es una lucha. Y bueno, algunas organizaciones que son ya más de izquierda dicen solo pueblo salva pueblo. O sea, no, la solución no está en ningún mesías progresista, o sea, que luego llega al poder y se desentiende completamente. No sé si cuánto tiempo tiene más los Sofi, porque me habían dicho que tenía tiempo limitado, no sé cuánto tiempo tenga, sino para hacerte un par de preguntas más. Sí, claro. Pero, ya, perfecto. Entonces, primero que voy a decir es que siento que esta película ya la vi en cine hace una semana y de Dune, así que José tenía razón, perfectamente cuadrado por ir a hacer Arrakis mezclado con Ciudad Gótica, solo que no tiene a Batman y no tiene a un Paul Atreides. Em, eh, Pregunto porque no sé, ya lo había leído en alguna noticia cuando investigaba, no sé si es cierto, pero ¿qué tan es cierto que están también metidos los grupos que han creado todo el caos y de la inseguridad en Ecuador? O sea, cuando estamos hablando de los grupos narcotraficantes con los que vive Ecuador desde hace algunos años, ¿cuál es tu, si tienen algún involucramiento en la minería ilegal? Y cómo eso habla de nuestro problema, si es así, nuestro problema de Ecuador ahora con la lucha con el narcotráfico. Bueno, ahí, chuta, ahí voy a hablar un poco en conjeturas con la poca información que tengo, pero sí hay,
hay un tema en donde, bueno, ahí salió un reportaje de Código Vidrio, dependiendo de qué tan confiable creen que es de esa fuente, pero donde hay ciertos grupos que tienen posesión de algunas minas, incluso han asesinado a algunos dueños de concesiones mineras en Azuay. Y es un tema súper fuerte porque, y esto yo había escuchado ya antes, porque en la minería, cuando uno habla de minería, habla de pequeña minería, y otra cosa muy distinta es mega minería, que son los proyectos que traen estas transnacionales. Entonces, una de las estrategias de estos minería formal de gran escala, a veces es como que dejar que entren los mineros ilegales, porque entiendo que una vez que ya hay la exploración y ya hay conocimiento de que en algún lado hay estos yacimientos, pueden entrar personas a ver qué onda. Y entonces a veces como que es un poco estratégico, dejan que entren, se provoquen ciertos conflictos y entonces dicen, ven, esto es lo que pasa con la minería ilegal, por eso tenemos que formalizar la minería. Y es como que una estrategia para darles estas concesiones y estos proyectos a estos proyectos grandes que tienen un impacto ambiental gigante. O sea, la mega minería es un impacto ambiental brutal, así. Pero ahorita la situación es mucho más complicada por la presencia de estas bandas, de estos grupos, porque me imagino que de ley, o sea, cuando se trata de economía legal e ilegal, la línea, o sea, la división es súper tenue. Y yo me imagino que debe haber mucha gente con intereses económicos súper fuertes o con poder económico súper fuerte que está metido en esto. El problema es que la estrategia del gobierno, cuando trata de lidiar con estos grupos y estas bandas, va por los eslabones más bajos de la cadena de valor del narcotráfico y por las personas, los jóvenes reclutados por bandas, y no va por los peces gordos o realmente los grupos económicos que se están beneficiando del lavado de dinero y de todas estas actividades. Y yo me imagino que lo mismo debe ser con la minería, con lo que pase con los proyectos mineros. O sea, eventualmente, si es que ya no hay, yo me imagino que, y esto es especulación, no es que lo haya leído en algún lado, van a haber personas que se van a beneficiar de eso, o sea formal, informal, o va a haber algún mecanismos de lavado de dinero, pero no van a ser esas personas que se enriquecen las que van a estar en los procesos y en las criminalizaciones, sino van a ser las personas de los eslabones más bajos, o sea, que es lo que dice mucho las personas que critican la estrategia del gobierno contra las bandas. No, la ley funciona para unos y no para otros, normalmente. Exacto. Pero ¿sabes cuál? Sí, o sea, es un tema súper, súper complicado de tratar porque se ponen las posturas y también está lo que tú dices, que aparentemente se está creando un storytelling, ¿no? Se está creando desde medios de comunicación una historia muy marcada, mencionabas, de que, bueno, por un lado, como no hay minería legal, significa que los comuneros quieren explotar por su cuenta y quieren ellos ser los que explotan los recursos. Justamente el otro día tú compartiste, bueno, no el otro día, creo que hoy fue, bueno, no, alguien más compartió un, como que un comentario que decía que el Ecuavisa salía literalmente que, o sea, como que es claro, los mineros, perdón, los comuneros van y defienden o están en contra de la minería legal, pero al otro no están en contra de la minería ilegal o alguna tontería de ese estilo. Entonces, volvemos a lo que sucedió durante la campaña, que los medios de comunicación solo daban voz a los grupos que les convenían y por ahí como que querían contrastar con un invitado de cada 10. Me acuerdo clarito que Santos se pasó, lo único que hizo Santos en todo como ministro de Energía fue pasarse por los medios de comunicación. Veto a saber si es que en algún punto tenía un plan realmente para mitigar el tema de la energía o sea, lo que íbamos a tener los problemas energéticos y demás. No, o sea, es un escenario
muy poco positivo realmente desde los medios de comunicación tradicionales. Sí, la verdad es que solo impulsan narrativas afines o al gobierno o a esta agenda prominera. Por ejemplo, Primicias, que es un diario que ahora mucha gente lee, es totalmente prominero así. Y para ponerte un ejemplo de cómo lo tenue que es esta división entre lo legal y lo ilegal y cómo quien es considerado terrorista es completamente discursivo, eh, una de las, y eso les invito a que lean el comunicado que publicó la CEDU, la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos, que explica lo que está pasando en Las Pampas. Ahí, por ejemplo, se ha detectado la presencia de un grupo que son unas juntas del campesinado que existen como que desde los años 90 o antes incluso, y son grupos que siempre se les ha denunciado. Hay un informe de un relator del 2011 de Naciones Unidas donde estos grupos era como que extorsionaban o amenazaban a campesinos y ahora parece que están alineados a los intereses de la empresa minera. Entonces, uno de las personas, una de estas personas que tiene estos antecedentes, incluso estas juntas, o sea, se les acusa de muertes, así, en los 90, como grupos son grupos que se formaron para hacer frente a algunos delitos, por ejemplo, el robo de ganado, pero luego empezaron a actuar en una lógica bien como paraestatal, usaban la violencia en los lugares rurales. Y entonces ahora parece que están, como que uno de ellos denunció a los 70 campesinos en Las Pampas por terrorismo. Y esta organización es como que tiene todos esos antecedentes, es una de las que está impulsando este cargo de terrorismo contra las personas que están resistiendo y defendiendo su territorio. Entonces, ¿de qué terrorismo o criminalización estamos hablando aquí? Es completamente lo que esté afín a la agenda oficialista, a la agenda del gobierno. Yo creo que, hablando de medios de comunicación, creo que nuestro podcast hace una mejor tarea de comunicación que esto, sin esto ser realmente un medio de comunicación. Creo que con la baja expectativa que le tengo a la posta, tiene un poco de mejor rigor periodístico, y lo digo muy entre comillas después de toda la polémica que hubo con personas alienadas a la posta diciendo que todos los periodistas tienen fuentes con el diablo y los ángeles, que me pareció lo más ridículo que pudo haber dicho alguien, porque eso no se trata de periodismo. Así que, José, realmente a este punto que no sorprende. Yo creo que como alguien que estudió periodismo, siento mucha vergüenza de periodistas que defiendan eso, que en la carrera se les hubiera caído la cara de la vergüenza de oír eso. No sé, me parece la hipocresía máxima solo por defender un puesto de trabajo o lo que sea. Es una cara que es impresionante. Y de Coavisa que decir, solo porque Daniel Noboa no es Correa, porque Guillermo Lazo no es Correa, siempre que no sea Correa que les puso la ley de la mordaza, que como alguien que estuvo muy en contra de la ley de la mordaza cuando recién salió, achacotado por todos los profesores de periodismo diciendo que nos están cortando la libertad de expresión, Correa tenía la razón. Y creo que es el único tema en el que diría que Correa tenía la razón. En el único tema que voy a decir. Se Correa quedó ahí grabado, tenía la sí. razón. Que rompan los periódicos y todo, pero no, tenía la razón. O sea, me estoy extralimitando también, pero sí, es que la clase de periodistas, y es un síntoma que ves en Estados Unidos, que ves aquí en España, que ves en todas partes, es un síntoma general del periodista. El periodista objetivo nunca existió, pero al menos en los 60, cuando por ejemplo pasó lo de Watergate en Estados Unidos, ahí existió un periodismo de verdad, un periodismo investigativo objetivo que lo que importaba era la historia y no el clickbait y no que te olga tu tío facha de 70 años que odia a las mujeres y dice que el pobre es pobre porque quiere y que los indígenas son unos vagos. Eso, básicamente. Así que ese es el run de este año sobre el periodismo. Y si quieren ¿Qué medios cancelarme, lees, adelante. Emilio? Porque sí, es como que lo que hacen ciertos medios tradicionales, eso no es periodismo, sí, totalmente de acuerdo. Pero ¿tú qué medios sigues para informarte? Exacto. Es que es así, o sea,
O sea, yo, no sé, o sea, me da mucha vergüenza, honestamente. Yo si pudiera regresar 10 años, estudiaría marketing con el José, la verdad. Creo que es una... No, No, bro, basta. Ya creo ¿cómo quiere suficientes cosas economía? muy No, mentira. polémicas del día de hoy. Déjalo ahí. Déjalo Yo ahí. hubiera No, no, querido estudiar me periodismo, siento, verán. creo que tú y yo, José, nos sentimos como Ah, esa escena economía de está bien. Interestelar, cuando Matthew McConaughey está como que no, para, no, así estamos nosotros como que viendo hace 10 años, como que no estudio esa carrera. Y José, ¿tú qué Eh, hubieras estudiado? O no sé qué hubieran estudiado. Me quedaría con economía, pero desde el pregrado, sinceramente. O sea, no me arrepiento de haber seguido en el posgrado de economía. Pero, qué trauma. Hoy el Emilio dijo cosas muy, muy fuertes. Creo que nos van a funar por cuarta vez en estos 2 capítulos nuevos. Creo que demasiado aunque, para un aunque en el pequeño anterior le podcast. van a fundar a la invitada, no a nosotros, así que... Ah, no me Pero, advirtieron, no mentira. pero bueno, ya para ir cerrando este episodio, porque la Sofía tampoco no dijo que tenía un tiempo limitado y no queremos tampoco quitarle mucho tiempo. Tenía una pregunta random perfecta que se me fue en el rant de las vibras que sentía, así que qué mierda, era muy bueno, pero... em, no, ya me acordé. En un mundo hipotético en el que Jakub Pérez pasa la segunda vuelta y obviamente le gana a Andrés Arauz, ¿qué crees que hubiera pasado con la minería? O sea, Jakub Pérez se hubiera puesto con toda su política del agua, en vida, el agua poco, el agua es una droga mejor que la marihuana y todo eso. Estás hablando del agua de Doom, loco. Te estás confundiendo. Este es el agua de la vida. Ese creo que te mata. Los hombres no pueden tomar. Pero, poniéndome serio, o Literalmente. sea, ¿qué hubiera pasado? Porque a la final tengo entendido que la CONADE tiene ahorita un papel muy importante en las protestas en las protestas que están ocurriendo en Cotopaxi, porque son como que la primera línea de la defensa y políticamente son muy fuertes de ahí. Y se ha visto, ¿no? Creo que en las elecciones pasadas todavía tienen bastante poder electoral. Entonces, en el hipotético caso que Jakub Pérez hubiera ganado las elecciones, ¿cómo cree? O sea, es tan fuerte la necesidad del Ecuador de seguir explotando la minería, tanto ilegal como ilegal, que Jaco Pérez hubiera tenido que decir, ¿saben qué? No puedo hacer nada, me obligan, o no sé. ¿Qué hubiera pasado? O sea, que pueden conjeturar un poquito, no sé. Chuta, yo, la verdad, yo creo que, no, yo no pongo la mano en el fuego por Yacu Pérez. Yo creo que hubiera sido bueno que se quede de, ay, me olvidé cómo se llama el cargo. Él ganó, no es gobernador, es la autoridad de la provincia en Azuay. Perfecto. Y eso, Prefectura. perfecto, sí, perdón. Perfecto. Sí, ganó la prefectura. Y desde ahí era no sé, era un lugar desde donde hubiera podido hacer muchas cosas y dejó eso a favor de su campaña a la presidencia. Entonces, Ambición. más bien, ajá, o sea, entonces no, yo Seamos no pongo, honestos, seamos honestos, estuvo a 10 décimas de lograrlo. O sea, va a ser el yo creo que a candidato él le que hicieron quedó trampa. cerca, pero Yo Yo también creo que creo, él no sí, sé, yo sinceramente sí creo que le hicieron fraude al man. yo O sea, también. Yo creo que los porque lacistas dijeron, no creo puede que, ser. ¿te acuerdas? O sea, yo me acuerdo que revisaron como que el man entregó unas irregularidades en como 300 o 400 actas. Dijeron, ok, te reviso 50 y en esas 50 subía full. Era como que no puedes tener un error tan grande de pasar de 3 votos a 80 votos o algo así. Era una diferencia súper rara. es Ni que, es siquiera que lo que como, pasa es que llamaron y dicen que no podemos hacer eso, obligar a los quiteños a votar por un indígena después de todo lo que han hecho desde los Tony Quijote desde 2019, este nos muere, media provincia. Tenían que salvar a los quiteños yo de hubiera bien saber. pagado por ver eso. O sea, yo hubiera Yo pagado por también, ver a Andrés yo, Páez llorando en el piso. O sea, hasta ahorita yo realmente también, pagaría por eso. totalmente. Yo creo que Guillermo Lazo estuvo a un pelo de ser completamente irrelevante políticamente y lo tuvimos de presidente. Para Qué nuestra mala suerte, no, Sí, no se quedó sí. en eso, en alguien muy irrelevante.
A ver, yo qué creo que hubiera pasado, una conjetura, creo que todos beberíamos del agua de la... No, ya, suficiente con referencias de Dune. Em, Estuvo creo, muy bueno. creo que es muy... Creo que es un mal demasiado institucionalizado el tema extractivista. O sea, de la misma forma que tenemos la corrupción súper, o sea, como que pegada al poder, pegada a la política, pegada a cada lugar, siento que el extractivismo es similar. Y de hecho, sí, la corrupción y el extractivismo son como, no diría como mejores amigos, pero es como dulce de leche con bizcochos, así, como que algo que puedes comer las dos cosas separadas y probar con algo distinto, pero juntos van muy bien. Es como mi idea. Entonces yo creo que el man no hubiera podido hacer mucho. Lenin Moreno ya dejó una serie de contratos a sus anchas. Yo creo que el man también por ahí tenía un tema medio fuerte de conflicto de interés, porque me llamaba la atención lo rápido que fue para ese tema y lo lento que fue para cualquier otra cosa, hasta para pensar. Entonces, como que ese tipo de cosas sí dejan estas dudas, sí dejan este mal sabor de boca realmente. Hubiera hecho algo muy diferente de lo que sucedió, sinceramente. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Estas, como son actividades con muchas oportunidades de rentismo, o sea, se prestan para la corrupción muy fácilmente. Yo pienso que Yacu Pérez, si ganaba las elecciones, no duraba ni un año, duraba menos que Guillermo Lazo. No porque hubiera sido mal presidente, no por eso, sino Tipo el porque man de Perú, tipo tipo Castillo. Le hubieran encontrado, o sea, hubieran buscado la forma de sacarle. Eso es algo también muy interesante lo que pasó. A ver, yo no defiendo a Yunda no me agrada. Me pareció muy absurdo. Pero, por ejemplo, a Yunda lo sacaron súper rápido. Y ahorita intentaron hacer lo mismo con Pavel Muñoz y el man estuvo un poco mejor parado, supongo. Espero que no sea algo solo como de racismo institucional, pero el man estuvo un poco mejor parado. Y es como, sí, seguramente si ganaba Yacu Pérez a la primera, hubieran dicho, sí, este man hay que sacarle rápido, no tiene el apoyo de los quiteños casta blanca de las Shiris, la sangre azul no le pasa por el cuello, entonces va a ser facilito sacarse de Oye, encima al man. y algo parecido creo que pasó, bueno, no, yo tampoco le estoy defendiendo a Lucio Gutiérrez, pero porque te cuento una epifanía que tuve el otro día, bueno, el otro día como hace 2 años, me fui a trotar a la Carolina y estaban reunidos ahí un montón de señores y señoras así que tú veías y decías, estos son de la Marcha Blanca, de las Shiris, así, y todos eran reunidos preocupados por, ah, les preocupaba que gane Pavel Muñoz y querían hacer una marcha y les preocupaba la ciudad y solo había un joven así, había una persona menor de 30 o 35 años. Y, y yo dije, espera, esta es la misma gente, o sea, como este es el espíritu quiteño que se organizó en contra de Lucio, o sea, como, no solo eso, pero están relacionados. Y claro, yo vi gente que se preocupaba por su ciudad, pero desde esta postura súper de, claro, de una postura muy de clase, muy de grupo económico, muy de ay, que no vengan de nuevo los indígenas al paro, a hacer paro nacional. Y me di cuenta que, claro, mucho despertar político de muchos quiteños, bueno, al menos cuando yo tenía 15 años, ustedes capaz tenían 5, no me no sé, 10, no sé, pero fue un poco en ese Exageración, por Dios. contexto. No, ya sé, digo de chiste, ¿no? Eh, pero, pero sí, o sea, como que sí, sí hay eso, y es muy triste pensar que, claro, a los presidentes, algunos presidentes que se caen o autoridades que se caen, hay ese componente de racismo estructural que es, la verdad, dice algo muy feo de nuestro país, o sea, solo hay que recordar que uno de los forajidos era Rafael Correa, y Rafael Correa es básicamente el estereotipo de un guayaquileño de San Borondón, o sea, a este nivel llegaba el forajido de clase media quiteña mezclada con el guayaco de moda, ¿no? Que había salido del Ministerio de Economía, hablando pues, del gobierno de Felipe Palacio. Pero sí, sí, definitivamente, desgraciadamente. Yo tengo tres decepciones en mi vida de cosas que me hubiera encantado.
o sea, me hubiera encantado ver, o sea, que me decepcionaban profundamente. Una es cuando Ecuador perdió en el Mundial de Alemania 2006 contra Inglaterra. Dos es, y la segunda diría es el no poder ver a muchos quiteños tragarse su orgullo y votar por Yacu Pérez. Esas dos cosas es como que me duelen el alma no haber podido... es como que si me cancelaran mi serie favorita sin una segunda temporada. O sea, me quedé con las ganas de ver eso. Es como que... mm, Como eh, el final de Juego de Tronos, así como... sí, 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 exactamente. Pero yo creo que en Un realidad... final muy malo. Espérate, yo sí tengo espérate, antes de olvidarme, yo sí tengo otra decepción que deberías tú aumentar y es, nunca vimos a Lenin Moreno pararse de la silla de ruedas. Nunca tuvimos como que ese flashazo de, oh, por Dios, fuimos timados y el man largándose así. Era algo que tenía mi apuesta en que eso iba a pasar. Estaba pensando con esto que decían de que a Jacob Pérez probablemente le hicieran fraude y creo que los correístas nunca tuvieron más razón con ese eslogan de que Lazo empuja la silla de Lenin. Creo que ese es el ejemplo perfecto para ilustrar que sí era realmente así, desgraciadamente. Pero sí, sí, no. Yo espero, ojalá me alcance la vida y el cambio climático no me mate antes, o la Coca-Cola no me mate antes de que tengamos a nuestro propio Evo Morales, porque yo creo porque a Bolivia le fue muy bien con Evo Morales, yo creo que Ecuador también le iría muy bien con un presidente de ese tipo. Y ahora sí, pues, creo que he dicho todas las cosas cancelables para el episodio, que Evo Morales me parece un buen presidente, que odia a los periodistas y mi profesión. ¿Qué más dije de cancelable? No sé, pero dije creo que el pack completo. Ah, que Eh, lo bueno que había hecho Correa, lo único bueno. Ah, Ah, lo es de la verdad. mordaza, eso creo que fue lo más polémico. Deberíamos hacer un capítulo de cosas buenas que hizo Correa solo para que se coman mierda todo, José. No, no, debemos de hacer un video. ¿Te acuerdas de ese de la Mary Ingresa de opiniones impopulares? Sí Ah, sí. necesitamos hacer un video de opiniones impopulares. Igual invitarle a la Sofi. Estoy seguro que ya de tener unos dos que tres ahí que quiera compartir. Sí, seguro que sí. No lo tienen público ahorita, pero cuando será el momento, capaz. Ok. Estate atento entonces para... Vamos a hacer un compilatorio de opiniones impopulares. De una. Mm. Bueno, Sofi, qué pena que no podríamos tener tanto tiempo para expandir un tema que ahorita es muy importante y que bueno, que estamos grabando esto en marzo y esto saldrá en abril, pero seguramente los eventos seguirán desarrollando y veremos qué acciones toma el gobierno de Guillermo Lasso. Se me quedó tan incrustado que a veces me olvido que Lasso dejó de ser presidente. El gobierno de Daniel Noboa, que ojalá esperemos que no siga farreando por las ciudades de Ecuador ni del resto del mundo y que se ponga a trabajar de una puñetera vez que hasta son español, qué bestia. No, que se ponga a trabajar de una maldita sabe que no crea que es suficiente con subir el IVA al 15% y no sé, es que ni siquiera sé qué han hecho, o sea, han hecho algo, simplemente el estado de excepción se acaba la próxima semana y después, ¿qué planeas hacer? O sea, ya al menos dijiste si ibas a privatizar las cárceles, no sé, o sea, yo estoy tan lejos, a mí me llegan mucho menos las noticias, pero las noticias, o sea, que la noticia internacional sea que el presidente se emborrachó y se tuvo que ir el canciller de España o lo que sea a quejarse. Qué vergüenza, qué vergüenza. O Qué sea, vergüenza. Oye, Guillermo espérate, Lasso me hizo pasar espérate, muchas vergüenzas, pero si te digo la verdad, loco, creo que tú tienes más noticias que nosotros dos de acá. Nosotros es como que nos ponemos esa cosa de los caballos, así como que, ok, ya sabes qué, mucha huevada por 20 años, voy a dejarme de escuchar noticias y de la política lo por peor es que un Sí, tiempo. les va a tocar aguantarse 4 años porque esto parece Ah, que va a sonar a cierto. reelección. Tengo un mensaje muy importante y es el mismo mensaje que tuve a Lenín Moreno en el 2021, si mal no recuerdo, y es, gracias por cagarme mi cumpleaños nuevamente. Sí, tengo que ir a votar por una consulta popular de 2 días antes de cumplir años. ¿Voy a embriagarme? Sí, posiblemente sí. ¿Voy a votar nulo? Te lo firmo que voy a votar nulo. O
Bueno, en este caso creo que voy a votar directamente por el no. No sé qué están preguntando, no me interesa realmente. Solo sé Ah, es que en terrible. una situación, en una situación económica como la que estamos, que me salgan con la idea de, ¿sabes que vamos a tener otra consulta popular para ver qué tan largo es el presidente? La popularidad del presidente me emputa realmente porque me siguen cagando mis cumpleaños. Basta, en mis cumpleaños. Por favor, basta. Gracias. Dejen tomar en paz. Eso me recuerda al meme de Lenny Moreno diciendo, era mi cumpleaños, jugaba a la tricolor, habían pastelitos y la vida era bella. Lo siento, joder, no va a suceder así. Eh, pero, no sé, ojalá las consultas populares fueran más divertidas, tipo, ¿están de acuerdo que Rafael Correa se está quedando un poco calvo? No sé, algo así. Eh, No, verás, yo si fuera presidente, mi consulta popular fuera a preguntar, ¿está usted de acuerdo que a partir de ahora los presidentes se elijan en una lucha a muerte de supervivencia en la Amazonía, que debe durar mínimo 3 días? Nada más, Las o sea, mentes de ya basta de ir a los votar, muertos. es basta de Podrían una, ir a hacer, votar. Sí, podrían hacer una que, mock que, consulta que- en su programa, o sea, como como lo MasterChef que ustedes Celebrity, pero de preguntarían. presidente. Lo que ustedes preguntarían, hacen Oye, una buena encuesta en idea. medios y ven los resultados, así como, ajá. Buena. Me gustó esa idea. Hoy han salido dos buenas ideas. Un video de opiniones impopulares y otro de un mock para el día de la consulta popular, preguntando cosas muy absurdas. A ver, ¿qué es lo que realmente quiere el ecuatoriano? Como, ¿realmente deberíamos permitir ponerle canguila al encebollado? Obvio, sí, Esas obvio, discusiones estúpidas en obvio. Twitter de cuál es el mejor plato o si el encebollado, ajá, es como, y la gente se pelea a muerte y es como, ok, así como, opinión impopular, Pero no, esa es el consulta encebollado. popular creo que tendría mayor importancia que la que nos van a meter el 21. Estoy La La seguro. verdad es verdad, que la verdad, la están verdad bien que malas. esto sería un gran uso del dinero público, honestamente. No le perdonen O sea, impuestos ya, a las ya bananerías, no, usen dinero público en preguntar ese tipo de cosas, no sé. Es que sí, ponte, pudiéramos terminar una discusión de décadas entre Sierra y Costa de una forma full sencilla, democráticamente. ¿Se puede o no se puede poner canguil en el encebollado? Y vemos qué sucede y fin de lío. Totalmente. Y tostado, ojo. Lo Y, voy a llevar No, al límite. Cabil y y tostado. tostado. Solo no échale. abuses, Emilio, no, mentira, no. Yo quiero que me cancelen de Guayaquil en todas partes, honestamente. Quiero que me digan que ese no es ecuatoriano para decir, no me son ecuatoriano, tú puedo pedir la nacionalidad en España. Me exiliaron, por favor ayúdenme, no tengo nacionalidad. Ese es mi plan malévolo, honestamente. Estatus de Eh, refugiado por disputas culinarias internas. Exactamente. Bueno, le robamos mucho tiempo a la Sofi hablando estupideces. Muchas gracias por aguantarnos, Sofi. Muchas gracias a la audiencia por escuchar y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias a todos.